Descargo de responsabilidad. El material informativo y educativo contenido en este documento está destinado a promover la comprensión general y el diálogo del procesamiento de GANS. Dicha información no está destinada a sustituir la atención médica, formación clínica, experiencia o juicio del profesional. Para pacientes e individuos, dicha información no debe ser un sustituto del asesoramiento o asesoramiento médico, terapéutico o de atención médica profesional. Para problemas médicos o preocupaciones, incluidas las decisiones sobre medicamentos y otros tratamientos, los lectores, espectadores, oyentes siempre deben consultar a su médico o, en casos graves, busca ayuda inmediata del personal de emergencia. La información de prescripción, los procedimientos y el uso de la información de dispositivos médicos deben ser realizados solo por personal médico debidamente capacitado y certificado. Renunciamos específicamente a cualquier garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Dicha información se proporciona tal cual y se cree que es precisa en el momento de su publicación, pero es trabajo del espectador evaluar la exactitud de cualquier información encontrada en esta presentación. Cada caso presentado es de su propia experiencia, aplicada por ellos mismos, para sí mismos y aplica solo a su caso. Toda persona que experimente problemas de salud debe buscar consejo médico profesional y consultar el tratamiento con su médico. Los procesos de equilibrio del plasma descritos en este documento son un proceso que apoya al cuerpo, pero no reemplaza el consejo médico o las terapias a las que uno ya está sujeto. 572, taller de buscadores de conocimiento, el 9 de enero de 2025. Mr. Keshe, gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buen día como siempre, donde sea y cuando sea que escuches esta serie de buscadores de conocimiento del programa del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keshe. Como siempre, te damos la bienvenida nuevamente y como siempre tratamos de compartir más conocimiento, como mencionó Rick. Llegamos un par de minutos tarde porque el presidente Trump pidió algún consejo y se le dio un consejo y estamos ocupados con eso. Y disculpa por la demora de unos minutos. Como sabes, estamos trabajando duro en todas las direcciones con diferentes gobiernos, con diferentes estructuras, tratando de traer tecnología a cambio de paz. Como algunos de ustedes deben haber leído el artículo que se publicó hace unos minutos, le he enfatizado nuevamente al presidente estadounidense. Sabemos que leen y sabemos que lo hacen, especialmente los iraníes, los chinos y los estadounidenses están en la línea. En la línea hoy. Y no tiene sentido hablar de paz, tratar de decir que para el 20 de enero vendrán, quieren ver el fin de todas las guerras y de quien sea que comience las guerras y el resto. Pero vimos lo que pasó con sus errores durante su primer mandato, donde dice que detuvo todas las guerras y no hubo guerras, pero no detuvo la producción de armas. Y cuando dejó el cargo había un arsenal de armas y vimos lo que pasó. Armas vendidas a Ucrania llegaron a Gaza. Y luego comenzaron una guerra y las mismas armas, 150, 180 mil millones de ellas, se usaron en Ucrania. Se estima que hasta ahora 2.5 millones de personas murieron, resultaron heridas y lo que ustedes llaman desaparecieron en esta guerra. Y luego vemos de nuevo la venta de armas por parte del gobierno de Biden sobre la misma base. Así que mi consejo fue, y es como si lo leyeran, en que en lugar de hablar de detener la guerra, busquen un trabajo donde sus científicos no fabriquen más herramientas de guerra y la única manera sea una nueva tecnología. Luego reemplacen, usen todos estos cerebros para todo lo demás. Entonces, no es solo una cuestión de traer tecnologías, traerlas o crear condiciones para crear la paz. Y esto es lo importante. Todo suma, como nos vemos unos a otros y como nosotros. Es la percepción del hombre como lo que ustedes llaman, como una criatura en el universo que le gusta matar, destruir, confirmar. Lo hacemos en el lado nacional, lo hacemos como ciudades y lo hacemos como familias y lo hacemos en público. De alguna manera, la lucha y la destrucción se han convertido en un hábito del hombre y luego encontramos una razón para hacerlo. Y eso es todo. Esto es todo lo que dijimos.
Necesita ser cambiado en el ADN del hombre, que el conflicto y la superioridad y todo eso que alimenta el conflicto y las guerras puedan detenerse. Tal vez la situación con Trump sea un nuevo comienzo, pero hemos visto, ninguno de los líderes mundiales hace ni actúa como lo dice. Los chinos afirman que quieren superioridad para crear la paz, pero de hecho vemos lo contrario. Los ejércitos están, como ustedes los llaman, armados hasta los dientes. Y la última tecnología de armas es solo para demostrar que somos más poderosos. Los juegos se han vuelto más grandes y si esto llega al espacio, entonces creará más caos. Así que tenemos que cambiar la filosofía de la paz del hombre en este planeta. Entonces podremos ir al espacio. Y 2025 es un punto de partida. Volviendo a las enseñanzas, estamos abriendo una puerta en la tecnología y la ciencia que tiene que ser paralela en todas las formas a la ciencia del espacio. Tenemos que encontrar tecnologías, tenemos que entender las tecnologías sobre la misma base, en el mismo nivel paralelo al que empezamos a acostumbrarnos en este planeta antes de convertirnos en pasajeros del espacio. Y hay una serie de cosas que tenemos que cubrir: comunicación, comida, energía, transferencia de energía, transporte, cuidado del medio ambiente. Y cómo aprenderemos a considerar a los demás más importantes que nosotros en todos los aspectos, ya sea como humano, ya sea como en el espacio y en el que vivimos, ya sean los animales, las criaturas de este planeta o de fuera. Tenemos que encontrar un terreno común y encontrar cómo podemos alcanzar ese nivel de comprensión. Promover tecnologías no es la respuesta para un hombre pacífico. Tal vez en algunos casos hace al hombre más agresivo y más exigente y más belicista. Entonces tenemos que cambiar el ADN del hombre. Tenemos que mostrarle al hombre un nuevo camino, una nueva dirección, un nuevo sentido de lo que llamamos pertenencia, ser parte. El desapego a la fisicalidad de la dimensión y la dirección de lo que llamamos nueva tecnología y ciencia que entendemos a nosotros mismos. ¿Cómo caminamos para ir a un lugar o cómo podemos ir a un lugar y luego manifestarnos sin caminar? Esta es la última opción de la nueva tecnología. Esto es de lo que hablamos la última vez. Así es como tenemos que aprender a cambiar. Cambiar el estado de materia al estado de energía y volver al estado de energía o volver a otra dimensión en una nueva etapa o volver a la fisicalidad en una nueva dimensión. En cierto modo, sabemos cómo hacer esto. En cierto modo, nos hemos negado a esto deliberadamente. ¿Qué significa esto? Sabemos cómo cambiar de lo físico a la energía, pero hemos puesto una cortina. Todo lo hacemos, decimos, me voy a dormir, necesito dormir. En cierto modo, en ese proceso es un medio cambio. Paramos la condición física de caminar, comer o lo que sea que hagamos para permanecer estacionarios y dejar que el sistema trabaje internamente, lo que significa que la energía entra en funcionamiento. Y en esta operación hemos activado por miedo, por confirmación de que todavía estamos aquí, el medio sistema, lo que significa que la mitad de nuestro cerebro está reparando la mitad del cuerpo y la otra mitad se mantiene alerta en caso de que algo suceda. Y esta es una operación a toda máquina. Es por eso que cuando duermes, el ruido más pequeño puede despertarte. Cualquier cosa puede perturbarte y te levantas. O bien regresas a una transición de energía en ambos lados de la fisicalidad del equilibrio y te despiertas. Regresas a la dimensión de la fisicalidad. ¿Qué sucede si confiamos en permitir que la mitad del cerebro, la mitad del cuerpo entre en un modo de sueño o modo de energía, que toda la estructura entre en modo de energía? Entonces la transmutación es posible. Debido a que la fisicalidad tiene y se le da la dimensión de acceso a la energía universal, a dónde quiere ir y cómo quiere ir. Y luego nosotros decidimos, en cierto modo, en las sesiones que se realizan en febrero, marzo y abril, tratamos de ayudarte a atravesar esa transición para que puedas permitir que ambos lados de tu cerebro entren en transmutación. Significa que vayas a usar esa energía y luego decides poner en movimiento tu fisicalidad.
La tecnología es lo suficientemente avanzada como para que podamos promover esta parte de la tecnología, lo que significa permitirte realizar una transmutación completa directamente por ti mismo. Luego tú decides si quieres llevar a la fisicalidad contigo o bien se mantiene en control como un todo y no medio alerta. Muchos de ustedes han experimentado esta transición completa, pero tienen un problema en confiar en dejar ir la dimensión de la fisicalidad. Por esta razón estamos ampliando la enseñanza, como dije antes, en una pista, una línea de campo de energía, como hablamos la semana pasada. ¿Qué significa esto? No necesitas cubrir todo el espectro de energía para entrar en la transmutación. Eligen un camino específico, una energía específica. Eligen me voy a dormir. Eligen una cama y siempre van a esa cama. Y en esa posición se van a dormir. Aceptaron la transmisión o transmutación a medias. Ahora queremos crear un entorno en el que entren en el entorno y puedan pasar por la transmutación completa, lo que significa que pasan por un ciclo de energía completo, lo que significa uno específico. La cama es un lugar específico al que vamos. ¿Vamos a dormir o es un estado de materia? Elegimos un campo de energía específico que nos permite confiar en nosotros mismos, trabajar con lo que llamamos la parte central de energía y vamos a un lugar específico para dormir. Ahora elegimos una línea de energía específica para transmutar. Es como si siempre fueras a un aeropuerto determinado para despegar. Vas a un nivel de energía determinado en tu dimensión de energía que sabes que te da acceso para transmutar o transferir. Esto es un arte. Y en la primera sesión en febrero te mostraremos cómo te apoyaremos en cómo hacerlo. Y te pondremos en ese nivel para que puedas elegir. De cualquier manera, dices, cuenta el número de ovejas hasta que te vayas a dormir. Ahora eliges un ancho de banda, eliges un nivel de energía con el que te apoyamos desde afuera y a través de los auriculares del sistema para llegar a ese punto. Entonces aprendes, este es el lugar al que voy a dormir, este es el nivel de energía que necesito transmutar o necesito entrar en el nivel de energía, incluso teniendo el cuerpo físico conmigo. Esto es parte de la enseñanza de la semana pasada que ahora tratamos de llevar a la dimensión de la fisicalidad, una dimensión a la que realmente puedes sumar. Necesitas ser entrenado. Cuando eras niño, mamá te decía que a las 8 en punto era la hora de dormir. Y luego, cuando creciste, hiciste que las 12 en punto fuera la hora de dormir. Porque cambiaste la hora por elección propia. Y cambiaste la posición donde quieres dormir. Ahora hacemos lo mismo. Pero pasas por la posición de permitir que tu nivel de energía tome el control total de lo que llamamos la dimensión de la operación. Y no mantenerte medio despierto, que es la razón por la cual el hombre está apegado a la fisicalidad y todo lo demás va con él. Porque una vez que entras en el nivel de energía, puedes alimentar la fisicalidad. No te despiertas con hambre. No ves una demanda de alimentarte con fisicalidad. Y luego todo cambia. Lo mismo viene con la energía, viene con todo lo demás. Es muy fácil hacer eso, poder acceder a la energía, porque pensamos en la comida. ¿Qué pasa con nuestra transmutación? ¿Qué pasa con lo que has experimentado en las últimas sesiones? Que puedes ir a donde quieras. Pero la energía para eso es diferente a la energía que el hombre necesita en la fisicalidad. Por eso sales del sistema y todavía sientes hambre o quieres comer algo y pierdes el interés en comer. Porque la línea de conversión de energía del carbono 14 o la línea de lo que llamamos universo al hombre no se ha completado. Has creado ese filtro conscientemente, porque sin saberlo todavía estás usando el 80% de él. Y ahí es donde comienza el juego. Y con el nuevo sistema de comunicación que estamos presentando y muchos de ustedes con suerte están trabajando con él,
Es que ustedes deciden cómo, dónde y a qué nivel ir para transmutar, para transferir energía. Y esto es parte del conocimiento que necesitamos entender. Esto es parte del conocimiento que necesitamos sentir para entender. Esto es parte del conocimiento que necesitamos ajustar para entender. No es que entro en la máquina y a partir de mañana transmuto y no como. Tienes que ajustar la fisicalidad del cuerpo para crear dentro la estructura de la creación. No puedes simplemente decir, no como nada a partir de mañana y solo uso GANs o lo que sea. Tienes que ajustar el cerebro, tienes que ajustar la energía interna del alma para poder aprovechar los GANs que tú proporcionaste. No solo por el hecho de que estén ahí. No tienes un sistema digestivo para ello o no tienes un sistema de conexión con él. No has hecho la conexión para que exista. El año pasado, en las imágenes de la pantalla de la semana pasada, vimos todas las frutas, pero había GANs en lo que llamamos los tubos, en los cilindros. Tenemos que poder sintonizarnos con ellos, con lo que necesito. Pero, ¿todo necesita tener un sabor, tener el olor para saber que recibiste la energía de ello? La manzana te da todas las energías en cualquier nombre o vitamina o lo que sea, minerales o lo que sea para ti. Pero necesitas probar la manzana o ajustas el cuerpo que toma del tubo donde está la manzana las energías que tu cuerpo necesita para transmutar. Tienes que entender, como expliqué la última vez, que cuando recibes estos sistemas de alimentos tienes que darte cuenta que son un intermediario. No es que, digamos, tengan un ajo o una manzana. Tomas de ellos lo que necesitas al sostenerlos, pero ellos mismos, a través de su estructura, toman energía del universo, del espacio, lo que significa que nunca terminamos. Antes, si hacías GANs, si mirabas los GANs singulares, los veías una reducción en el frasco. La cantidad de GANs se agota la mayor parte del tiempo, porque comparten energía, cambian de color. En la composición de los GANs de los alimentos no ves eso. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que debido a la combinación de materiales en el sistema, aprovechan muchos campos de energía. Esto significa que nunca termina. Cuando eres singular es muy difícil sintonizar. Cuando eres múltiple, puedes atraer desde diferentes direcciones y dimensiones. Entonces, en el futuro, a medida que presentamos los nuevos sistemas, especialmente el que sostienes en tu mano, los dos sistemas, se compartirá una nueva tecnología, un nuevo conocimiento, que puedes entenderlo y puedes sentirlo. Cuando tienes estos GANs en tu mano y quieres tomar la energía de ellos, no sucederá, porque estos son niveles de energía que tienen que conectarse con tu cuerpo, con tu alma, con la fuente que sabe dónde se necesita. Y estas son las nuevas tecnologías, en cierto modo, el intercambio de alimentos. Me pregunto en los próximos años, a medida que esta tecnología se desarrolle de alguna manera, si vas al supermercado, ahora compras manzanas, naranjas. Vas a un supermercado y es muy pequeño y hay diferentes tipos de gas en la ventana. Necesito tener esto o necesito tener aquello. Esto es, quiero aprender a sintonizarme. Reemplazamos filas y filas de comida, tal vez con un pequeño armario, con todo lo que necesitas en él. ¿Caminarías más allá del armario para buscar una carne, un trozo de carne, tal vez un tomate, cuando sabes no necesito tocarlo? La energía que obtengo de él está en esto, lo que puedo tomar del armario. Esto es parte de la estructura. Esto es parte del proceso de la enseñanza. En la conversión de mostrarte cómo convertir la energía, las energías universales y el carbono 14 en carbono 13 y carbono 12. Si necesitas salir de la dimensión de la fisicalidad, solo puedes aprovechar el carbono 13 para bajarlo, para convertirlo y usarlo en la dimensión del alma. Entonces, no necesitas matar, no necesitas usar a otros. Si mira la estructura del cuerpo del hombre, tienes azúcar, que es carbono e hidrógeno. Luego tienes de nuevo agua, que es hidrógeno y oxígeno. Y luego tienes la combinación de las conexiones terrenales, que es tu nitrógeno, la conversión en almacenamiento. Cuando llegas a utilizar el lado energético de tu cuerpo,
no necesitas el nitrógeno. Y es aquí donde empiezan los problemas. La conexión con ese nitrógeno, la conexión con Mr. Cohen, con el Mr. Sean, que es el aminoácido. Una vez que el hombre aprende a trabajar entre el hidrógeno y el carbono y la combinación de ambos, el hombre se convierte en el hombre del espacio. El problema con el hombre, con la codicia, con el hambre, con el poder, todo está conectado con ese nitrógeno. De alguna manera, cuando entra en la dimensión de la energía, no necesita la dimensión del nitrógeno. Y hay un énfasis en cada respiración que tomamos, el que estamos conectados con este planeta, porque el 60% del aire que respiramos es nitrógeno. De alguna manera, el hombre debería aprender a utilizar su entorno, a crear energía para ese entorno. ¿Dejaríamos de respirar una vez que entremos en la transmutación? No significa que no necesitemos respirar. Nosotros llevamos la fisicalidad a los campos de la energía universal del alma del hombre. Y entonces nos despegamos de la dimensión de este planeta, que es una conversión de nitrógeno. Si lo miras, si lo entiendes, si alguna vez tuviste tiempo para pensar por un segundo, te habrás dado cuenta de que al respirar estamos tomando aminoácidos. El 65% es nitrógeno. Hay un carbono en el aire, hay oxígeno en el aire y hay hidrógeno en el aire. Así que en cierto modo nuestro pulmón es un aminoácido, una proteína absorbente de energía adherida a este planeta. Tomamos ese aminoácido como carne, como verdura, pero lo respiramos cada segundo. Cada vez que respiramos, tomamos aminoácidos. Pero nunca se nos ha dado la línea de pensamiento, porque ahora no tomamos del animal o no lo tomamos de un cuerpo, sino que lo tomamos del cuerpo de este planeta, de la atmósfera de este planeta. Basta con observar la estructura del aire que respiramos. Es otra proteína, pero en una dimensión gaseosa que nunca pensamos. De ahí viene nuestro apego a la fisicalidad de este planeta adoctrinado con cada respiración que tomamos. Una vez que entramos en la dimensión de la energía, separamos esa línea de nitrógeno y entonces aprendemos a convertirnos en el hombre del espacio, porque nos basamos en un hidrógeno y un carbono. Cuando hablamos de dimensión de la energía, cuando hablamos de dimensión de la fisicalidad, la única diferencia es tomar energía de la dimensión del espacio y luego dejar que el cuerpo del hombre la convierta, si la necesita, en la dimensión de la fisicalidad, en punto de tiempo y lugar. Porque cuando vas al planeta Zeus no hay nitrógeno. ¿Cómo te manifiestas? Pero hay un elemento de almacenamiento en ese espacio. Podría ser de oro a mercurio o a Dios sabe qué, incluso helio, dependiendo de la combinación. Pero de hecho el carbono y el hidrógeno nunca cambiarán. Uno está conectado a la dimensión del lugar, la posición, y uno está conectado en otra fuerza del creador. Uno está conectado a nuestra propia conexión de creación. Entonces, donde quiera que veamos vida en el universo, tiene que tener una combinación de un hidrógeno, que es lo que llamamos la base, y la conexión, lo que llamamos el carbono, la línea de comunicación, para alimentar la base, para comunicarse con la base. Y luego en el medio necesitas el almacenamiento del espacio, la manifestación de la fisicalidad y la gravedad. La gravedad proviene del oxígeno en la Tierra y la manifestación del almacenamiento proviene del nitrógeno. En cierto modo, queremos separarnos de este planeta, pero no podemos porque cada vez que respiramos ingerimos aminoácidos. 60% del nitrógeno, 15 o 16% de oxígeno. Luego tienes un porcentaje de carbono y luego tienes un porcentaje de lo que llamamos hidrógeno. Por lo tanto, comemos proteínas continuamente, respiramos y nunca pensamos en ello. Pero cuando dormimos cambiamos la mitad. Seguimos respirando. Nuestro ritmo cambia porque solo la mitad del cuerpo necesita ser alimentado con la energía, con la proteína del aire de este planeta. El aire no es solo lo que respiramos, es la energía que ingerimos y cómo la convertimos. Y entonces entiendes. Cuando hace años, cuando le expliqué que teníamos un gurú indio con nosotros en Desensano, le dije, haces trampa.
porque cambia la condición del pulmón, cambia la proteína para que el cuerpo la absorba. Tenemos que aprender en el espacio, no tenemos acceso todo el tiempo a lo que llamamos proteína gasificada, pero tenemos acceso a las energías del cuerpo del universo, a la línea de hidrógeno con la esencia de la creación y lo que llamamos la línea fundamental de energía y el carbono, que es la conexión con lo que llamamos el medio ambiente que se crea a partir de sí mismo por el carbono 60 y el resto que le da la dimensión. Cuando entiendas esto, entonces entenderás cuando hablo de la nueva tecnología, el nuevo sistema que ya está en producción y en pruebas en los laboratorios de la Fundación Keshe, donde un sistema te dará agua, el mismo sistema te da aire, el mismo sistema te da la energía, el mismo sistema te da el vuelo, el mismo sistema le da todo lo que necesita, pero de acuerdo al tiempo, lugar y posición. Y el proceso de la enseñanza, como dije, es encontrar la línea singular de energía. Como dije la última vez, encuentras que hay una línea entre tu alma y el planeta Luna en una posición específica. En cierto modo, cada uno de nosotros tiene un GPS por los campos magnéticos universales. En la dimensión física lo haces, pero lo haces de una manera muy sutil y lo has hecho tanto que no piensas en ello. Pero de hecho es lo mismo. El supermercado está a la vuelta de la esquina. Me despierto, tengo que caminar hasta el supermercado para llegar al punto donde la emoción, el sentimiento me dijo que necesitas comprar una botella de leche. Camino con la fisicalidad hasta el supermercado, hasta el estante, hasta la botella y camino de regreso. Ahora tenemos que aprender lo mismo, no aprender de alguna manera, sino volver a entrenarnos. Que creo que quiero leche, no necesito hacer que la fisicalidad se desplace hasta el estante, hasta el objeto. Yo, a través de la respiración, creo la proteína que está en esa botella de leche donde envió la proteína. La fisicalidad tiene que ir a buscarla para alimentarme, para mantener el funcionamiento del cuerpo, de la misma manera. No necesitas ir al supermercado a comprar leche, a conseguir las energías que necesitas. Porque piensas, oh, siento que necesito leche. ¿Por qué piensas? O tengo ganas del plátano. ¿Por qué crees que te levantas y tomas una bebida o un vaso de agua? Porque tu cerebro te ha establecido esto, que es la fisicalidad que necesita y tú caminas. Pero el alma y la emoción ya han decidido a dónde vas a ir a caminar, al refrigerador para conseguirlo. De esa manera decides. No envío la fisicalidad, lo hago a través de la fuerza del campo de energía central, de lo que yo llamo un sueño. Todo el problema con el mundo de la ciencia hoy en día es que esto no ha sido definido para nosotros y lo hemos aceptado ciegamente. Yo lo llamo factor Trump. Es muy fácil. Cuando eres ignorante, cuando no lo entiendes, funciona para ti y crees que el tipo tiene razón. Lo que llamamos los aranceles. Él habla de aranceles. Nosotros le ponemos aranceles a China y entonces ellos no importan. Tú pagas los impuestos, tú pagas la multa, no los chinos. Es lo mismo. Tú pagas la multa. Tienes que aprender a usar el sistema. Lo que ignoraste, pero lo sabes. Simplemente quédate quieto y piensa. ¿Cómo es que puedo vivir, puedo respirar, puedo alimentarme de energía cuando estoy dormido? Cuando estás dormido, cuando estás acostado en una posición, tu fisicalidad no tiene movimiento físico de alguna manera, pero sigues respirando, sigues tomando proteínas. No es solo el aire que respiras, es la comida que respiras. Y nunca te lo han dicho, nunca lo has entendido. Cada gas del aire que tomamos proteínas, alimentos y cómo los convertimos. Pero nuestros científicos nunca lo entendieron, nuestra gente nunca lo entendió. Y como dicen, es oxígeno. ¿Cómo puede ser el oxígeno cuando el 60% es nitrógeno de lo que absorbes, lo que ingieres? Y nos han lavado el cerebro para que digamos, tomamos oxígeno y devolvemos el CO2. ¿Qué pasó con el nitrógeno, que es la mayor parte? ¿Qué nivel de energía de este nitrógeno estaba allí para alimentar, para elevar y para que recibieras energía en tu alma que te permite hacerla a un nivel diluido? Porque el gas es el más cercano al plasma
y tu cerebro lo toma directamente cuando respiras aire para entrar en lo que llamas tu sueño o lo que llamamos tu alma transfiriéndose, tu alma viajando. Y entonces entiendes por qué estamos tan apegados a la respiración, porque estamos apegados al aire de este planeta. En el espacio no hay aire para respirar. Entonces el hombre se desapega. Y esta es parte del proceso. De lo que llamamos las próximas sesiones de febrero, marzo y abril. Extraer eso, desapegarse del nitrógeno. En cierto modo, la singularidad al destino. Porque mientras, como tienes apego a lo que llamamos proteína gasificada, nunca irás porque es una fuente fácil. Pero entonces, tienes que identificar la posición, tienes que identificar el lugar. Si nuestros buscadores de conocimiento que vinieron al LINS pasaron por el sistema, teníamos gente que decidió encontrarse en ciertas ciudades, en ciertos lugares y nunca habían estado allí antes, o podían encontrarse y lo hicieron. Entonces, podemos decidir el GPS, podemos decidir, pero tenemos que desprendernos del lado proteínico de la fisicalidad del cuerpo del hombre en este planeta. Será interesante en las próximas sesiones cuando les pidamos que tomen las medidas de su sangre, su nivel de oxígeno o lo que llamamos nivel de azúcar y ver durante las sesiones cómo cambia tu cuerpo. Cuando te estás dirigiendo hacia el lado del azúcar, el lado de la energía, la conexión universal, o estás dirigiendo más hacia lo que llamamos el lado del nitrógeno y el lado de las proteínas. Y entonces entendemos cuánto estamos apegados a este planeta y lo que tenemos que hacer para convertirnos, para poder transmutar. Entonces elegimos a qué fuerza transmutar, con qué frecuencia puedes volver y hacer lo mismo. En algunas de las pruebas de LINS probamos esto, sabíamos que la gente salía de la máquina, los enviamos de vuelta a la máquina. Podían volver al mismo lugar recolectando piedras y viendo cosas y diciéndonos que habían visto. Entonces puedes sintonizar. Esta es la oficina a la que voy, este es el supermercado al que voy, este es el lugar de la Luna, en Marte u otra posición en el universo. Uno de los más interesantes para muchos de ustedes cuando comienzan a transmutar es el hecho de que nunca he estado en el planeta Zeus, pero ¿a dónde voy? Es una ciudad nueva, no sé. Es como si aterrizaras en el aeropuerto, entonces te apoya en el conocimiento universal. Solo te apoyas en el posicionamiento universal. Luego te apoyas en el conocimiento de tu alma y en la dimensión y la conexión con ese punto. Todo esto está por venir. Y esto enseñará de una manera mucho más profunda, se pondrá a prueba de una manera mucho más profunda en las sesiones del próximo trimestre. Te estamos preparando para que vayas a volar. Estamos preparando toda la estructura debido al desarrollo tecnológico para pasar a la siguiente fase, la próxima vez. Todo lo que tenemos que hacer es especificar una posición. Y luego eres tú quien decide. Me llevo el sistema de energía conmigo, que es mi alma, como la llamamos, a este punto. Y luego creo una memoria del físico que comprenda y lo recuerde. El desarrollo tecnológico proviene de la comprensión de la tecnología de la creación, no de la máquina hecha por el hombre. Lo llevamos dentro de nosotros. No hay un sistema mecánico, pero tu cuerpo hace todo continuamente de acuerdo con el movimiento del campo o lo que llamamos campo magnético dentro de tu cuerpo. A veces se muestra un movimiento físico, pero de hecho, incluso ese movimiento físico, incluso el latido de tu corazón, el movimiento de tu corazón, el latido de tu corazón, tiene que ver totalmente con la energía del campo magnético y cuánta energía está almacenada y que necesita ser liberada y que crea en ese movimiento la liberación. Entonces, verás si lo entiendes. Tu cuerpo es un universo. Si quieres aprender sobre las galaxias, si quieres aprender sobre el creador, mira dentro del lado energético, no del lado físico. Dios no tiene brazos ni piernas, sino tiene un sistema digestivo.
No es un sistema digestivo en un plasma del alma del hombre, pero es este sistema de distribución que permite en ciertas energías sean el proveedor, el atractor de una fuerza determinada. Y ese es todo el curso de la enseñanza del surgimiento. En 2025 deberías poder transmutar. En 2025 deberías poder decidir a dónde ir y como dije, llegaste allí y qué. ¿Qué sigue? Llegué al planeta Zeus. ¿Cuál es el idioma aquí? ¿Cómo interactúa la gente? ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es el paisaje? ¿Puedo crearme una dimensión de la visión sin ojos para sentir el lugar, para ser parte del lugar? Todo necesita aprendizaje. De la misma manera que muchos de nosotros en los últimos meses habéis aprendido cada vez más a no comer ciertas cosas, no las necesitas, pero las sientes. Sientes la energía. Ahora estás ganando confianza y estás listo para ese siguiente nivel al que ir y hacer. Entonces, ¿quieres el siguiente paso para entender, para aceptar? ¿Me quedo en la línea de la fisicalidad o voy a la dimensión de la energía? ¿O me conecto con la energía de este planeta a través del plasma gaseoso de lo que llamamos el planeta? Pero viajo en la dimensión de la energía. De alguna manera lo dejo atrás, dejo algo atrás. Esta es una de las razones por las que cuando morimos dejamos de respirar. Dejamos de apegarnos al aminoácido gaseoso de este planeta, porque ahora la fuente de energía puede conectarse con la energía del universo, con el conocimiento que gana el hombre. No necesitas morir físicamente para poder hacerlo. Tal vez si entiendes en el futuro uses esa energía universal para purificar el aire que respiras. De alguna manera con ella cambiar la emoción, porque eso crea el alma de la fisicalidad, que toca tu fisicalidad y puedes reparar la fisicalidad. Tal vez hoy, como dije, abramos una puerta hacia el conocimiento de la comprensión de uno mismo. Mientras estés conectado a lo que llamamos plasma, el aminoácido gaseoso de este planeta, nunca podrás irte, nunca podrás transmutar. A menos que confíes en que tengo acceso a la energía universal, que pueda alimentar mi dimensión de fisicalidad según lo necesite en el lugar y momento de la manifestación. En este planeta tienes el señor Cohen, el señor Sean, como parte de tu aminoácido. En el planeta Zeus, lo siento, no hay nivel de nitrógeno. Entonces tu dimensión de fisicalidad no será la misma. Y entonces tienes que aprender a convertir. Como dije antes, existe una falacia de que el hombre viajará con un traje espacial, con un poco de tela, y puede guardar todo dentro. Dejemos de que el hombre realmente lo intente y veamos si funciona de esa manera. Si quieres ser el pasajero del universo y viajas por la profundidad del universo, hay algo muy simple. Cuando subes unos kilómetros desde la superficie de esta tierra, te vuelves flotante sin peso. El hombre nunca ha intentado hacer esto en el espacio y ver si sobrevive. Que no necesito la conexión con el aminoácido del planeta en lo que llamamos el oxígeno que creamos. Es interesante si el mundo de la ciencia un día decide probar la cantidad de aminoácido que sale de tu aliento al exhalar en comparación con lo que tomas como aminoácido al inhalar. En cierto modo, cuando utilizamos un sólido, lo que llamamos una proteína, como la carne del animal o una fruta o lo que sea, en nuestros excrementos vemos lo mismo, se expulsa proteína. El mundo de la ciencia, si mide el aire que respiramos como proteína y trata de ver qué proteína sale, entonces vemos y entendemos lo que nuestra alma ha utilizado para su elevación. Si el hombre comprende esto, entonces encontrará el camino para dejar la fisicalidad y vivir según la dimensión del campo energético del universo en lugar de la condición gaseosa del aminoácido del hombre en este planeta. Traten de entender el juego que juegan el hidrógeno y el carbono. Si añaden 2 o 3 hidrógenos, crean el nitrógeno. Si añaden un par de hidrógenos más en una forma diferente, con una fuerza diferente, crean su oxígeno, que se ha convertido en la esencia de una fisicalidad.
crean su fisicalidad a partir de la interacción del hidrógeno y el carbono, y así como se creó el universo. Pero el hombre crea su propio universo a través de su aminoácido, que es su fisicalidad. Ahora entiendan cómo y de qué manera. En cierto modo, puedes elegir una cama para abandonar la fisicalidad o elegir un campo de fuerza que puedas transmutar a través de una dimensión de energía. Es interesante cómo la humanidad llevará esto más lejos y cómo equilibrará los campos de energía del universo con la energía de la posición, la ubicación y el tiempo. Una vez que aprendas esto, podrás viajar y vivir en ambas dimensiones. Pero primero debes entender que una vez que uno entiende al otro lado, no puede ser el abusador del otro. Haremos una pausa, regresaremos e intentaremos responder a cualquiera de tus preguntas. Rick, por favor, llévanos a una pausa. Pausa. 572, Taller de Buscadores de Conocimiento, el 9 de enero de 2025. Mr. Kesha, muchas gracias. Sí, lo que vemos o lo que llama la pantalla es un equilibrio muy agradable de lo que es la vida. Cómo aprendemos a tomar energías sin realmente retenerlas y cómo podemos absorber energías tanto del universo como de donde estamos. Porque en cierto modo, si lo miras, la Tierra es un convertidor de la energía universal a la que luego el hombre puede adherirse o tomar. Si cambio el mundo de la respiración al de la transferencia de energía, entonces llegará a muchas cosas, llegarás a muchas dimensiones nuevas. Respirar no es la esencia de tomar material, sino de transferir energía sin tomar material. Si lo hacemos, siempre lo hacemos. Lo llamamos aura cuando lo vemos. El aura es una estructura de transferencia de energía del cuerpo físico del hombre y el cuerpo del hombre físicamente está en la dimensión del estado de materia. Y eso es el estado de energía. Y si estudias el aura del hombre en un estado de sueño y en un estado de vigilia es totalmente diferente. Y tienen diferente lo que llamamos patrón de campos. En el tipo de sueño absorbemos energía diferentes que durante el día o en el tiempo del movimiento físico, muy distintas. Y esta es una de las razones por las que el hombre en la vejez muere o cuando se queda postrado en cama muere o se vuelve cada vez más débil, porque recibe monoenergía. No se está moviendo para tomar tanto de la mezcla de los campos de este planeta. Por eso te dicen que te mantengas activo, que te mantengas físico, que absorben continuamente energía, diferentes energías que alimentan diferentes fortalezas del cuerpo del hombre, ya sea el alma, ya sea la fisicalidad. Cuando te vuelves inactivo, cuando te encierran en una habitación, cuando no tienes interacción con el mundo exterior, es un nivel diferente de energía absorbida. Por eso vemos tantos problemas psicológicos con gente que se encierra o se queda en casa con un rato agradable, un teléfono móvil, una televisión y eso es todo. No obtiene la energía, solo obtiene la imagen, donde afuera, interactuando, te topas con alguien, respiras el aire de alguien que acabas de respirar, si estás en el mismo ascensor, estás en el mismo entorno. La energía es diferente. Tomamos diferentes aspectos energéticos de ella. Y cuando te quedas encerrado, cuando tú vemos el patrón psicológico, incluso especialmente vemos esto mucho con los veteranos de guerra, un camino psicológico. En los últimos días ha circulado por internet un video horrible en el que dos soldados se pelean. No sé cómo lo han grabado, cómo lo han captado en el que un soldado le dice al otro, ya me has abierto, déjame morir con integridad. El otro soldado se levanta y se marcha. Es en Ucrania, una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Por qué hacemos esto? Psicológicamente hacen que el otro país, que era parte de ti hasta hace 40 años, ahora sea tu enemigo porque le conviene a alguien. Crean un estado de información y energía. Entonces lo respiramos. Y luego esa respiración es lo que llaman respiras odio.
porque tomamos esa energía que está en esa atmósfera, en ese entorno. Caminas con zapatos, luego con calcetines y luego descalzo. Haz cada una de estas cosas durante un día entero y registra tus emociones, registra tu bienestar, registra tu circulación sanguínea y entonces comprenderás hasta qué punto el hombre, al aislarse de sí mismo, crea sus propias dimensiones. Caminas sobre un piso de concreto o caminas sobre una playa o caminas sobre el suelo y luego escribes tu emoción. En los pisos altos todo es concreto y acero. La emoción muere. Ciertos campos no están ahí. Tomas al mismo hombre, lo dejas caminar sobre el suelo, no sobre el asfalto, no sobre el pavimento. Siente la tierra como es, en esa posición y lugar. Y luego mides la emoción, mides la energía del campo. Hay lo que llamamos datos científicos, muchos de ellos disponibles, que muestran que las personas que caminan descalzas sobre el suelo no tienen muchas enfermedades, porque en el instante en que tu cuerpo toca la tierra, la energía, los campos magnéticos en mezcla con la sangre, resolverán muchos problemas que tiene un hombre con traje, camisa, calcetines y zapatos. Endogámicamente las energías crean problemas. Ahora mezclamos plásticos, poliéster y todo lo demás. Y luego solíamos vestir lana y algodón, que era un proceso natural en el entorno natural, y nos sentimos diferentes. Vestimos de manera diferente. Nos convertimos en hombres de plástico, carbono o hidrógeno, que no están conectados a nada más que a sí mismos. Usas ropa de lana y usas ropa sintética, y luego ves cómo te sientes. Eres consciente de ello y luego ves. Las fibras naturales te dan algo diferente. Las personas que usan fibras naturales contraen enfermedades diferentes a las personas que viven en las ciudades, porque estamos acostumbrados a los gases de escape, a la combinación de carbono e hidrógeno, estamos acostumbrados al plástico. Sacamos todo tipo de bolsas de plástico, nuestra comida, nos llega el plástico o se calienta en plástico y esa combinación de energía crea diferentes tipos de información y emoción. Piensa en cómo se sentiría si se conectara solo con la energía del hidrógeno y el carbono, pero en la dimensión de tu necesidad en el espacio. Entonces entenderás si somos la piel y es la causa de nuestras enfermedades y lo que ponemos sobre ella. Hemos creado problemas con una nueva estructura y nuestro cuerpo no ha pasado por la evolución para utilizarla, para poder vivir con ella. Y en ese tiempo evolutivo, hasta que se acostumbra, aparecen bultos, cánceres y todo tipo de enfermedades. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Buenos días, señor Keshe. Siento que me estoy desviando un poco del tema de este taller, pero quería hacer una pregunta que tengo desde hace mucho tiempo sobre la inercia. ¿Estaría bien, Mr. Keshe? Sí. Pregunta. Veamos. Nos han dado muchas analogías útiles para ayudarnos a entender la inercia y para mí, entre ellas, la clave es su explicación de la inercia como modelo. También es clave para mí cómo explica que el plasma es un espectro de energías y dependiendo de cuál interactúe en su límite con otra energía de otro plasma, crea una onda o inercia. Pero el uso del término inercia siempre me ha resultado confuso. En nuestro uso, en nuestro lenguaje, el término la inercia se define como una propiedad de la materia por la cual continúa en su estado existente de reposo o movimiento uniforme en línea recta, a menos que este estado sea cambiado por una fuerza externa. Esta explicación de la inercia se relaciona con la comprensión de la inercia en la ciencia del plasma, y si es así, ¿cómo? Mr. Casey. En la ciencia del plasma, la inercia la vemos de una manera diferente o la causa de la manifestación. En el estado de la materia, la inercia proviene de la interacción de la energía ya convertida. Cada entorno tiene una tasa de conversión, tiene una energía de conversión. Incluso la luz tiene una inercia, tanto como el oro o como el oxígeno. Lo que significa que la interacción del campo universal con la posición y dimensión de los campos de la energía del plasma mismo, lo que esto significa es que cada conversión tiene una externa e interna. Lo externo está afuera, lo interno está en el entorno. Llamamos inercia en el mundo de la química, la sal
Y en el mundo del plasma la llamamos gravedad. En el mundo de la estructura de la conversión de la energía universal es una energía local, la llamamos inercia. Hemos elegido, como siempre dije, muchas palabras para la misma cosa, para poder adaptarnos a eso o para poder comprender el conocimiento. Pero de hecho todas son lo mismo. Obtienes un metal con un no metal y lo llamas sal. Creas el dinamismo de la sal y luego pasas al siguiente paso. Es muy interesante. Si escuchas al mundo de la medicina, te dicen que cuando tomas demasiado azúcar, creas cáncer. Cuando eres más alcalino, no tienes cáncer, lo cual totalmente opuesto al mundo de la creación. Creamos inercia y gravedad para confirmar la manifestación. Creamos una condición para dar energía a lo que llamamos crear atmósfera, que es una separación. Y el cuerpo del hombre funciona totalmente al revés. Y el mundo de la ciencia no ha entendido por qué. ¿Por qué la salinidad o la alcalinidad, al aumentarla hasta un nivel dado, no permite la manifestación o acumulación de lo que llamamos cáncer? Pero lo que llamamos el lado ácido está más conectado con el lado energético de la línea del azúcar, crea cáncer o acumulación de células. Esto lo opuesto al mundo de la creación, a nuestro entender. Y es por eso que muchos científicos o farmacéuticos usan este truco para no permitir que te cures de la creación de grumos, de tumores, porque nuestra comprensión de la vida es diferente debido a la ignorancia. Si lo miras, tu estómago nos dicen es ácido y se descompone, pero ustedes los buscadores de conocimiento han creado los GANs. Ponen cáustico para convertir la materia en energía. No suma. Y luego en tu intestino creas una condición de mayor salinidad para transferir la energía a través de la pared hacia tu linfa. El mundo de la ciencia no coincide con el mundo de la creación de lo que llamamos inercia, energía del campo de equilibrio entre los dos estados para confirmar, para ser parte de. Cuando tienes una masa, tienes la inercia, estás conectado a la línea central del universo, no a la localizada. Es por eso que la masa es constante, pero el peso es diferente. Es la interacción de la bolsa de energía entre la fuente, que es la línea central de los campos magnéticos universales, y no localizada. El campo de energía del universo funciona en un carbono 60 y no en un carbono 12. Y la inercia está conectada a la línea universal de energía y no a la local. Creamos en todos los niveles en equilibrio con el universo central. En uno de los artículos de los libros que he escrito se dice que los diferentes átomos o masas atómicas diferentes o el tamaño del hidrógeno y la energía, con lo que llamamos hidrógeno, que es un neutrón fundamental, tiene o contiene diferentes cantidades de campos magnéticos en cada uno y diferentes universos. Pero entonces el hombre aprenderá la inercia universal. ¿Qué significa eso? Nos hemos dado cuenta de que además de nuestra masa hay una masa universal, que es lo que aceptamos, pero una masa única de la que no nos hemos dado cuenta, lo que significa que las masas de esa fuerza son las mismas en todos los universos, donde la masa en este universo es la misma en todo el universo, debido a la inercia, a la combinación. Como dije, la sal, la alcalinidad, proviene de un metal y un no metal. La inercia en sí misma, el campo magnético gravitacional, proviene de los campos universales y los campos ambientales, donde los campos universales juegan el juego del control de lo que llamamos masa. Entonces, si entiendes esto, lo transfieres al cuerpo del hombre. En el cuerpo del hombre no tenemos masa, no tenemos ningún elemento excepto el hueso, e incluso el hueso, porque está dentro de la estructura
De Gans se comporta como una materia sólida, pero de hecho está en transición, lo que llamamos estado de Gans. Cuando construyes un bloque de calcio o tiza, eso es todo, no cambia. Pero en el cuerpo del hombre, cada célula ósea cambia continuamente, por lo que no está en un estado sólido, aunque se comporte como tal. Entonces, está dirigido por la energía del campo de la masa universal, lo que llamamos la alcalinidad del universo. Su propio universo, que es el cuerpo del hombre. Pero cada célula todavía obedece a la inercia de este planeta y luego obedece a la inercia del universo y luego al únicos, que aún no hemos entendido esas partes. La inercia del únicos, la inercia del únicos es diferente a la inercia del universo. Pero entonces todos los universos tienen ese denominador común. Necesitamos entender esto. Si el hombre comienza a convertirse en hombre de la transportación, la transmutación y a través de este universo y más allá. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Bien, gracias. Tenía otra pregunta formulada sobre la inercia de nuevo, la haré. La interacción de dos energías que son de diferente fuerza de base. Mencionaste esto en el último taller. Es esta, son esas, en esa interacción de energías que son diferente fuerza, siempre facilitada por un compuesto de energía ambiental externa de inercia, que en su composición contiene fuerzas de energías que están presentes en las dos energías diferentes involucradas. Mr. Keshe, aprende un idioma, traduce. Pregunta. La inercia es simplemente un compuesto de energía que facilita la interacción de dos energías que son tan diferentes que no lo harían por sí solas. Mr. Keshe, en realidad no. Es principalmente la singularidad. Verá, siempre lo he dicho, si no me hubiera convertido en físico nuclear, probablemente me habría convertido en geólogo. Si observamos la geología del planeta, tenemos una suposición errónea, tenemos una comprensión errónea de nuestro mundo de la creación. Y eso es... Bien, tenemos una pizarra aquí. Si observamos nuestra dimensión de trabajo, si observamos la superficie de este planeta, tenemos un entorno sobre nosotros, lo que llamamos la atmósfera. La inercia en principio se crea de este entorno para el estado de la materia. La inercia para el estado gaseoso se decide en este estado. En algún lugar entre la inercia del estado gaseoso y el sólido tenemos los océanos. O tenemos el líquido, el mundo de lo que llamamos líquido. Sí, déjame elegir otro color. Si entiendes esto, entonces llegamos a entender toda la estructura de todo sucede aquí arriba, que es nuestro espacio, donde la interacción de diferentes campos en este espacio crea diferentes plasmas que se sienten atraídos o tirados por diferentes condiciones y diferentes entornos y diferentes campos magnéticos que llamamos inercia. Esta es una de las razones por las que la superficie de la Tierra se expande continuamente. Cuando dicen que el nivel del agua está aumentando y el CO2 y el resto me hacen reír. Porque si comprendemos que la distancia espacial de la Tierra y el Sol, la rotación constante de los dos campos, la interacción de los campos, no importa si somos creyentes de los planetas planos o esféricos, crean un campo de lo que llamamos la inercia de la posición. Y absorbe según lo que necesita. Entonces, vemos la expansión o extensión en las capas de este planeta, tanto como en lo gaseoso.
Nuestra atmósfera hoy nunca tuvo el mismo espesor que hace un millones de años y no será la misma en un millón de años porque nos estamos acercando al Sol. Se comprime. Entonces, la inercia es la misma, pero la producción de los campos y la compacidad de este material, de estas tres capas, dictan lo que será absorbido por este planeta, lo que dictará la inercia y jugará un papel en la vida. Llegamos al punto en que nos acerquemos tanto al Sol y nuestra atmósfera se comprimirá tanto por él que la condición de la atmósfera se situará dentro de la capa física que se creó antes. No vemos la atmósfera como vemos con los otros planetas. La hemos visto. Cuando no tiene atmósfera significa que han crecido más allá de la limitación de su energía, masa, inercia y fuerza. Y luego, si entiendes esto, si vas dentro de estos sistemas planetarios, estoy seguro de que encontrarás algo muy interesante, que es, digamos, que tenemos un planeta que no tiene atmósfera, pero si excavas lo suficiente, llegas al punto. Encontraremos atmósfera aquí o justo debajo de la superficie, porque la capacidad de producción de inercia en interacción con el medio ambiente ha obligado a la atmósfera a entrar. Se ha convertido en una masa. Es como un hombre físico, un alma dentro de ella. Y estoy seguro de que cuando el conocimiento del hombre se extienda para viajar por el lapso del universo, cuando entremos en estos entornos, encontraremos vidas diferentes. La inercia sigue siendo la misma. Todavía la encontramos en el carbono, todavía la encontramos en el calcio y el resto. Pero esta condición de la atmósfera, el medio ambiente, tiene un dictado de qué campos en interacción con la gravedad central puede absorberse desde la atmósfera superior hacia cualquiera de los tres niveles. Y lo vemos. Es por eso que siempre dije, cuando seguimos hablando de los dinosaurios, de lo que llamamos del pasado, la razón por la que pudimos soportar o el planeta pudo soportar dinosaurios fue porque esta atmósfera, la presión sobre ella, era diferente a la atmósfera de hoy, hace billones de años. Hoy la presión atmosférica o el campo del planeta yendo hacia el Sol se ha reducido a este nivel. Entonces no puede soportar animales altos y grandes, puede soportar animales más pequeños. Y a medida que avanzamos hacia el centro del planeta o la estrella o hacia nuestro Sol, esto será de este tamaño. Entonces veremos elefantes que son así de altos, no elefantes que son así de altos, más pequeños que los de hoy. Las condiciones del medio ambiente lo hacen. Tenemos una isla en Indonesia, donde si no me equivoco es en Indonesia, donde los hombres se mudan a esta isla y todo es pequeño. Incluso los elefantes que se llevaron con ellos se han encogido de tamaño, porque las condiciones atmosféricas en esta isla han forzado la condición. Prueben algo todos ustedes, todos los viajeros. Es muy interesante. Llévenlo siempre para que lo vean. Viajan a China, viajan a Malta, viajan a Inglaterra o viajan a América. Una cosa que les dará la indicación de la estructura de la emoción y la fisicalidad del hombre. Simplemente entren en sus baños, entren en sus cocinas. La isla pequeña, la cultura pequeña, gente no muy alta. Verán, comparado con los baños americanos, dicen, vayan al baño del bebé cuando vayan a Malta.
El tamaño de los baños europeos en Malta es casi un tercio, no la mitad, 2 tercios del tamaño americano. La emoción, el tamaño del hombre, lo ha dictado. Tenemos la misma posición. Entras en una cocina china y tratas de preparar comida. Si eres europeo, te inclinas y dices, ¿por qué siempre me duele la espalda en China? Porque, perdón, la mesa porque la estructura de la comunidad o la emoción y cualquiera que sea la condición de la inercia en esta posición, crea gente más baja y la mesa es pequeña. Las mesas son unos 5 a 7 centímetros más cortas. Así que si eres europeo, siempre te estás agachando para cortar. Y cuando tienes una mesa china y una europea, tienes un problema para cortar, porque no están a la altura de que están las otras, una a la altura de la otra. Es lo mismo en el universo. Una inercia diferente trae una mentalidad diferente, una emoción diferente. Pero cuando la inercia interactúa con la gravedad que crea esa masa, esa emoción interactúa con los campos. Es muy interesante. Es simplemente la simple observación de la estructura del hombre. Te da lo que el hombre verá en el espacio. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, bueno, mi nombre es Dr. Michael, soy de Austria. Y sí, tengo una pregunta. Hola, señor Keshe, gracias por todo tu trabajo. Mi pregunta de hoy es, cuando me conecte con los campos, con los auriculares en las sesiones de transmutación, tuve una experiencia de cuando me conecté o cuando me sentí conectado. Mi cuerpo estaba exhalando y exhalando y exhalando, y no menciono inhalar nuevamente hasta que surgió un miedo, nuevamente hasta que surgió un miedo de tal vez la muerte, de la fisicalidad. Y mi mente entonces forzó la inhalación y sentí que estaba desconectado de los campos de nuevo. Entonces, mi pregunta de hoy es en dos partes. ¿Será mejor si entrenamos el CO2 para que el cuerpo pueda soportar niveles más altos de CO2? Y la segunda parte es, ¿cómo podemos enfrentar el miedo a la muerte para dar un paso más en la transmutación? Muchas gracias. Mr. Keshe, muchas gracias. Lo encontramos en el momento de la muerte. Siempre exhalamos porque no tenemos nada que tomar, no hay razón para tomar más energía, porque la expansión de la libertad, lo que llamamos liberación de energía. No eres el único que siente esto y ha sido el patrón para muchos buscadores de conocimiento que pasaron por esa transición. Lo suficientemente interesante cuando vemos a muchos de ustedes pasar por esta fase. Todos ustedes de repente se conectan con el alma y entran en pánico. Y les digo cómo se manifiesta eso. Es muy interesante. Al principio podíamos entenderlas y luego comenzamos a analizar los datos. Es fascinante cómo exactamente lo que dijeron le sucede a todos de una sola vez. Todos están en el estado, vemos un acto masivo y luego de repente uno de ustedes entra en pánico o colectivamente todos entran en pánico. Exactamente como dijeron y el sistema se apaga. Si son ustedes cuando comienzan las sesiones, ninguno de ustedes ha expandido el alma. Los mantenemos en una cierta condición y todos comienzan a desarrollarse. Algunos de sus grupos son de 10 personas. Teníamos 100 personas. Incluso con las 300 personas vemos esto. El lado izquierdo suele ser el lado horizontal. El lado derecho es el lado vertical. Por lo general, porque el amarillo es el estado de la materia. El lado derecho es lo que llamamos el lado horizontal. Perdón, el lado izquierdo es el vertical. Cada sesión cambia. Pero lo que es interesante es que son solo ustedes. No están conectados. No hay alma. Se crea una envoltura para ir y después de un tiempo, por eso la primera hora los dejamos jugar. Nosotros, o sea lo que sea, generalmente
No hacemos nada. Ustedes comienzan a flotar y luego tal vez cambiamos algunos parámetros o sin que nosotros cambiemos los parámetros, muchos de ustedes pasan por esta fase. El alma toma el control y todos entran en pánico. De alguna manera, todos entran en pánico. Y lo que obtenemos es esto. Todo se cierra. Vuelven a antes. Originalmente no podíamos entender por qué hacen esto, pero de una manera simple, como lo explicaron, todos entran en pánico. Regresas a la fisicalidad. La dejamos por un tiempo o cambiamos un parámetro y te hacemos volver así. Empiezas a viajar, empiezas a hacer cosas. Tu apego deja de ser importante, te desapegas. Y vemos esto muy a menudo en cada sesión. Y parece cuando es un muy buen momento, muchos de ustedes están muy ocupados transmutando. Algunos de ustedes entran en pánico, exactamente como dijiste. No quiero, yo solo. Y luego cuando uno entra en pánico, como una oveja, el resto entra en pánico. Porque de esa manera están conectados a través del alma, la fuerza del campo. Solíamos decir, ¿qué está pasando? ¿Porque algo salió mal? Solíamos verificar el sistema. No. Y luego comienza a construir las líneas que se abren. La conexión se construye y ahí vas de nuevo. Ganas tu confianza. Vemos lo mismo si es un grupo de 5 o 10 personas o si es un grupo de 50 o 100. Es el mismo patrón. Así que sabemos que podemos transmutarte, sabemos que podemos controlarte. Y la próxima sesión en febrero, marzo o abril es para detenerte de esto. En cierto modo no hay liderazgo, no hay dirección. Así que estás solo y se necesita que uno, como lo llamas, uno de ustedes entre en pánico. Todo se cierra. Y esto es exageradamente lo que dijiste. Lo sientes físicamente. Lo vemos en forma digital. ¿Y por qué no te tenemos escribiendo? Oh, entré en pánico, estoy respirando, bla, bla, bla. No sabemos quién es de ustedes, dónde está, a menos que hagamos una fase por uno de lo que vemos en el lado del bienestar, que es uno a uno. En el lado del bienestar, cuando hay una sola persona en el sistema a quien monitoreamos, podemos decir qué está sucediendo. Y esta es la razón de ello, el desapego. Y si podemos permitirle regresar a este estado, donde vemos que la fisicalidad está muy activa, el alma, debido a su energía, es más poderosa cuando cambia, porque es verde. Ves que el verde cambia. Entonces vemos que cambias. Y esta es la falta de confianza o apego. Que comienzas con esto, la sesión, y pasa por esto, y luego de repente uno de ustedes entra en pánico. Entendemos esto y luego regresas de nuevo. El lado derecho y este es el vertical, lo que significa conectado con el alma. Tienes esto que te conectas con el alma, vas en esa dirección, en esta dimensión, y lo ves. Y ves el amarillo, que es la dimensión de la fisicalidad. Y cuando miras esto es muy claro. Cuando miras este punto, este lado, ves el verde. Todos ustedes han transmutado. El alma ha tomado el control, lo que significa que se ha expandido más allá de la fisicalidad. Y ustedes entran en pánico y fuerzan lo que llamamos la nueva condición. Y esto es parte de lo que tienen que entender. ¿Cómo forzan estas cosas ustedes mismos al sistema? Y cuando, porque él tenía esa confianza para moverse, puede regresar a el cuerpo. Cuando no entran en pánico, ven el movimiento físico. Y pueden llevar, no importa, no puede respirar.
Es lo que yo llamé en la charla, este es el insomnio del alma. Cuando tienes un insomnio de la fisicalidad, no puedes respirar, te despiertas. En la dimensión del lado energético, cuando no permites que se haga la conexión, tienes un insomnio de, como dijiste, te ahogas, regresas, intentas inhalar, regresas a lo mismo, porque la fisicalidad nos ha enseñado. De esa manera podemos regresar. Y el insomnio del alma será de la manera que lo necesitas, cuando llegas al punto de lugar y dimensión y dirección, donde el insomnio de la fisicalidad sigue estando en la misma cama. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿tienes alguna novedad sobre el estado de la entrega de los rayos cósmicos? Gracias. Mr. Keshe, perdón. Rick, el estado de entrega del material de rayos cósmicos. Mr. Keshe, todo lo que deberíamos recibir. De hecho, elegí un producto para las bolsas en la que lo recibes hace aproximadamente una semana. Está en proceso de fabricación y todos los materiales deberían comenzar a enviarse a fin de mes, porque llegó el primer lote de Ucrania y recibimos las primeras cajas. La cosa va en una bolsa y luego hay una parte de vidrio y resina que llegó durante las vacaciones que esperamos que para fines de... No es un material, es en realidad un empaque de lo que está retrasando. Y algunos de ustedes ya han pedido usar algunos de sus materiales en los auriculares, en los juegos Twin que pidieron para usar. Entonces, todo a fines de este mes o principios de febrero comenzarán a verlo. Todo lo que nos han pedido. Solo se trata de elegirlo para sentiros bien. La caja te da la sensación de la estructura de carbono 14, universal. La recibes en una bolsa que combina con el color del que llama la caja, que combina con el material del interior y te da la misma sensación emocional cuando la sostienes o se transfiere el cuerpo. Nunca gasté tanto tiempo en elegir un producto y el empaque y todo. Desde que presentamos el lápiz del dolor y el sistema Magra, porque algunas de las cosas son tan importantes para que así sea. Es cultural, es parte de la estructura de la tecnología y lo verás cuando lo recibas. Elegí todo y nunca me involucro en estas cosas, pero porque sé la importancia de lo que tiene y lo que es, incluso es el material que tenemos las máquinas, están produciendo continuamente. Presentarlo y entregarlo se vuelve icónico. Es lo mismo que Apple y lo mismo que el sistema más grave, es lo mismo que tu lápiz del dolor, tu Pain Pen. Y lo entiendes cuando lo recibes. Acabo de recibir un mensaje de nuestros, como ustedes llaman, webmasters. Las sesiones de febrero, marzo y abril se han publicado en la tienda de la Fundación Keshe. Si alguno de ustedes quiere reservar una, cuando intentemos limitarnos de nuevo a esto, porque son sesiones muy especiales que intentamos hacer y tratamos de involucrarnos en hacer cosas que te permitan atravesar la emoción completa. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, señor Keshe, cuando habla de qué quiere decir, tengo una pregunta, pero no sé cómo plantearla, pero simplemente voy a decir lo que está pasando por mi mente. La columna vertebral del apego es la emoción, porque decimos que tenemos que dominar nuestra emoción. Así que ya saben, quiere decir durante mucho tiempo antes de tener el conocimiento que tengo ahora, siempre dijo que está bien. Entonces, la emoción, algunas personas dicen no debes pagarle debido a la emoción, algunas personas dicen que debes liberar completamente la emoción y dejarla salir. Entonces, todas estas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Ahora bien, cuando miro las emociones, por ejemplo, cuando estoy triste me doy cuenta de que provienen de la experiencia. Cuando falleció el doctor Barbar Poe, Dios bendiga su alma, me afectó muchísimo. La emoción estaba fuera de control porque yo podía verlo. A mis 30 y pico, si alguien me hubiera hablado y me hubiera dicho que no lo había hecho, dije, quiero decir que podía hablar abiertamente. Si alguien muere, pues que muera, ya sabes, el alivio no es importante.
Recuerdo que llevé a mi hija a una autopista dándole una lección de manejo y ella empezó a entrar en pánico y dijo, oh, vamos a morir. Le dije, bueno, van a pasar dos cosas, o vas a morir tú o vamos a morir las dos, no hay problema. Sigue adelante. Así que estaba tan controlándolo, pero luego vino lo del doctor Barbapour y esa frialdad de, bueno, moriremos, moriremos, está bien. No sucedió como yo quería. Hablar de ello, hablar es una cosa, y luego pasar al proceso de alguien que conoces es diferente. Ahora John murió. No sentí la emoción que sentí con el doctor Barbapour, así que me senté con él y le dije, ¿por qué pasé tanto con el doctor Barbapour, pero no tanto con John? Entonces pensé que como había tenido mucha interacción con el doctor Barbapour, había viajado con él, me había sentado y cenado con él, tenía muchos recuerdos con él y bromeaba con él, me reía con él. Lo había pasado fantástico con él. Entonces, esta emoción surgió de todas esas interacciones y luego volví y dije, ¿por qué entonces debido a esa interacción? Entonces, si esta fue la interacción, se remonta al recuerdo de esa persona conmigo. ¿Qué causa eso? Entonces, si no vuelvo al recuerdo, entonces, ¿cómo el recuerdo se reproduce como una película directamente en la pantalla de mi mente? Lo miro. Así que es el momento en que vuelvo a él y puedo crear la misma emoción. Entonces, es solo un recuerdo de algo, vuelves a él y lo creas. Es lo mismo. Puedes volver atrás, incluso en términos de amor o cualquier otra emoción. Por lo tanto, dominarlo significa que entonces las emociones no pueden apegarse al apego. Entonces, dominarlo significa que dominas tus recuerdos. Significa que dices, esto es un recuerdo, es una grabadora, no es la realidad real que está sucediendo. Ese es tu amo. Y luego iba a conectar esto con cuando Jesús dijo, para volver al reino de Dios, para venir al reino de Dios, tienes que volverte como niños. Entonces, la diferencia entre la emoción de los niños y nuestra emoción, porque ellos no tienen esa memoria. Nosotros crecemos como adultos y vamos hacia ella. ¿Estoy en lo correcto, Mr. Casey? Ni siquiera entiendo lo que estás tratando de decirnos. Pregunta, ¿por qué estoy tratando de averiguar cómo controlas esta emoción que no tienes apego a nada? ¿Te olvidas de tus recuerdos? Mr. Casey, puedes olvidarte de tus recuerdos en el frente, pero el sistema funciona en segundo plano. Pregunta, entonces, ¿cómo controlas la emoción? Mr. Casey, hay formas diferentes para diferentes personas y diferentes emociones que necesitan un control diferente. Y es como un ordenador que está funcionando todo el tiempo, lo guardas durante meses, nunca lo abres y lo abres y lo presionas y el archivo está allí y puedes leerlo. No importa, incluso si el ordenador no estaba conectado a la red eléctrica, ha estado en la maleta en algún lugar durante meses. Es el mismo proceso. Tienes un almacenamiento. El fondo es infinito porque es tridimensional en energía. Y luego tienes esta de corto plazo y siempre está ahí, pero tienes acceso a ambos. Si decides que no quieres recordar porque es demasiado doloroso, entonces yo lo llamas Alzheimer. Bloquear las líneas de comunicación. Alguien tiene Alzheimer, la mayoría de las veces no lo vemos. No quiere comida o no tiene hambre o no quiere hacer algo, lo cual es lo que todos hacemos. ¿Cómo es que puede recordar esas partes pero no quiere recordar esos recuerdos? Tenemos un sistema en nuestro cuerpo que consta de dos partes. Una es la conexión automática con una memoria completa de lo que es el hambre, de lo que necesita. Tengo que ir al baño y el resto. Y luego tenemos otra que es la emoción de la información. Nuestra parte de alimentación está conectada con la emoción del hambre. Entonces, la emoción siempre existe, no muere. De lo contrario, no comemos y morimos. Pero la emoción, que es la dimensión de la esencia del sentimiento, de lo que llamamos interacción, la tenemos bajo control. Muy pocos casos de Alzheimer son creados por lo que usted llama condición física. Tenemos Alzheimer debido a la condición física creada, pero la mayoría de los casos de Alzheimer son de conexión de memoria a través de la emoción, por no querer estar conectado porque es demasiado doloroso. Muchos casos que hemos tratado con Alzheimer lo indican claramente. ¿Por qué las personas con Parkinson terminan con Alzheimer? Pregunta, entonces, señor Keche, ¿el Alzheimer es autónomo?
¿Sucede espontáneamente por sí solo? Mr. Casey, sí, no tiene. Esta es una de las razones por las que las personas contraen cáncer. Pregunta, entonces esta emoción se basa en la inercia. Mr. Casey, inercia emocional, energía, sí. Pregunta, porque lo noté, la emoción que siento en Nueva York es diferente a la emoción que siento en Irán. La emoción que siento en México son tres emociones diferentes, por lo que cada lugar tiene su. Mr. Keshe, sí, porque llevamos recuerdos diferentes. Verá, usted está enamorado, todos lo sabemos, y está extremadamente enamorado de Irán. Ama el aire, usted cada vez que va allí nos cuenta tantas cosas de los últimos años. Cuando va a Nueva York tiene recuerdos diferentes y amor por Nueva York, y está en México bajo condiciones y emociones diferentes. Y esto lo llevamos como parte de nuestra memoria, como parte de nuestra vida y lo entendemos, lo mantenemos vivo, lo procesamos. Estamos a cargo de ello. Y es solo un recuerdo, es solo un clic. ¿Lo provocas o no lo provocas? Pregunta, entonces, señor Keshe, ¿está bien decir que controlar la emoción es algo bueno o dejar que, Mr. Keshe, todo depende de lo que usted controle, lo que quiera controlar? No importa, es solo, pero cuando no puede controlarlo, se controla a sí mismo. Pregunta, porque quiero entender la diferencia entre emoción reprimida, como dice la gente, o si no dejas ir tu emoción, te vas a enfermar. ¿Qué significa? No lo entiendo. Mr. Keshe, la emoción es energía y la energía tiene un lugar donde se manifiesta. Tiene una inercia con respecto a una posición, tiempo y lugar. Estás enamorado, no puedes parar, no puedes dejar de amar, ya sea a tu hijo, a tu ciudad, a otra persona, a un coche. Creamos ciertas emociones, efectos y respuestas a ellas. Y es lo mismo con otra posición. Solo necesitas estar en una posición hasta que se vaya, hasta que no creo ninguna emoción por ello. Vi morir a uno de nuestros amigos más queridos debido a la emoción. La emoción era demasiado más fuerte que la vida física en sí. Pregunta. Gracias, señor Casey. Mr. Casey, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. ¿Puede explicar cómo se relaciona la conciencia con el plasma? Gracias. Mr. Casey, el plasma es una entidad consciente. No hay nada mejor definido que el plasma, tan simple como eso. Interactúa. Rick, dijiste que no hay nada mejor definido que un plasma. ¿Eso es lo que dijiste? Sí, sí. Rick, ¿qué quieres decir con eso? Mr. Keshe, el plasma se conecta sin limitación y reacciona sin limitación. Es un recipiente, es una entidad que no tiene recipiente ni dimensión y no tiene límite en su fuerza. Esta es la mejor manera de definirlo. Es la belleza de la manifestación de los campos que son libres y se conectan de acuerdo con su propia interacción. Y el plasma la mejor manifestación de eso. Rick, hace un poco me encontré con un video que desapareció cuando comencé a verlo, pero se trataba de esa idea de que el plasma tiene conciencia y que los militares están teniendo dificultades para entrenar al plasma porque básicamente tiene mente propia y no quiere hacer las cosas que los militares quieren que hagan en algunas circunstancias. Mr. Casey, no entiendo. Rick, bueno, parece tener su propia ética, que podría decir junto con su conciencia en términos de trabajar con campos de plasma. Mr. Casey, sí. Rick, entonces, no quiero jugar a lastimar a la gente, hacer daño y demás. Es más, quiero cooperar en Mr. Casey, que hacerlo por sí mismo. Rick, sí, porque está conectado. Así que, si supieras que estás conectado a todo, ¿por qué querría lastimarte esencialmente? Mr. Casey, en cierto modo sí. En cierto modo tiene un control propio y tiene su propia dimensión y funciona como una estructura propia. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Desde mi comprensión de esta lección de hoy, ¿es correcto decir que el hombre puede crear su apariencia como oxígeno y nitrógeno en todas las partes en el espacio? Una apariencia como cogen, como el aminoácido de Mr. Chon, o una versión gemela de él. Y es así como podemos hacer eso, replicar emociones específicas. ¿Será suficiente? Mr. Keshe, ¿qué? Rick, si creo que lo que está tratando de decir es que dado que hay oxígeno y nitrógeno en todas partes del espacio, podemos crear, podemos replicarnos a nosotros mismos a través de las emociones en el espacio para crear un gemelo de nosotros mismos o algún tipo de apariencia del aminoácido de Mr. Cohen, Mr. Sean, Mr. Keshe. Supongo que lo hacemos y mucha gente puede hacerlo, pero no nos replicamos, no nos clonamos a nosotros mismos.
transferimos energía y luego nos manifestamos de una manera diferente. Hay un caso muy reciente que es público y hay mucho debate al respecto que se puede comprobar en Internet en este momento. Es objeto de mucha discusión en el mundo de la ciencia y los científicos están discutiendo esto. Y es que la madre ha dado luz a 3 niños a lo largo del tiempo y observaron el cuerpo físico de los niños saliendo del cuerpo físico de la madre. Así que no hay duda al respecto. Cuando analizaron el ADN de los 3 niños y el de la madre no estaban conectados. Los niños nacidos de una madre física en una condición física no tienen conexión de ADN con la madre. Esta ha sido la primera vez que lo vemos. Hay otra referencia en el mundo de la ciencia al respecto. Pero lo que está en debate ahora es que si se revisa el cuello uterino y lo que habría sido la placenta de los niños, el ADN coinciden con la madre, pero no por sangre. Y lo que los científicos están diciendo es que el niño, la madre, cuando estaba dentro del útero de su madre, tuvo un gemelo y ella ha consumido el gemelo. Uno de los niños consumió el gemelo. O de alguna manera sucede científicamente. Sabemos que es posible que uno tiene que sobrevivir y es posible. Y los niños llevan el ADN de ese gemelo. Eso tiene un término que no lo recuerdo en este momento. En cierto modo, no tenemos una referencia física, pero tenemos una referencia del alma. Es un tema ahora en Internet y lo puedes encontrar. Pero la creación fue dictada por el alma de la madre. Vemos los 3 hijos del alma del hombre, pero conectados al ADN, a la existencia del ARN. Los hijos del alma no tendrán ADN que coincida con el padre, porque ellos crearon su propio ADN, ya que provienen del campo de energía. Y podemos manifestarnos en la dimensión de la energía y según el tiempo y lugar, como lo hacen los hijos de Mitra. Se crean una condición de vida a lo que llamamos ADN para confirmar la existencia. Y podemos transferir nuestra energía a otra posición y tomar el ARN y el ADN del lugar, ya que somos completamente otra masa. Nuestra fisicalidad se convierte en peso y la manifestación del entorno, en el cual todos los hijos de Mitra siguen ese patrón. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Hola, señor Keshe. Las enseñanzas de las últimas 2 semanas han sido reveladoras. La otra dimensión ha sido reveladora. Mr. Keshe, ¿puede repetir? No entiendo. Pregunta. Todo lo que ha estado sucediendo ha sido revelador. Es decir, las diferentes dimensiones por las que nos hemos estado moviendo. En cierto modo lo diría como... Es difícil de explicar, pero más desarrollado, más fino, más... Sí, más desarrollado y mucho más fino. Entonces, lo que ha sucedido en los últimos meses ha sido una revelación absoluta. Y honestamente, tengo que decirte que cada paso que damos simplemente trae más alegría a la vida. ¿Está bien decirlo? Rick, sí, está bien decirlo. ¿Tienes una pregunta, Brett? Pregunta, en realidad no, porque, bien, mi problema no es el problema de todos los demás. Entonces, comprender cómo vive y muere la creación no es cosa de todos, pero en las últimas 2 semanas he aprendido que la forma en que la creación vive y muere es a través de la expansión y la creación, la corrección que la desexpansión. Y todos los que están en esa creación, que son la mayoría, sabrán acerca de la contracción de en su nivel de evolución. Entonces, honestamente, donde estoy poniendo mi tiempo y esfuerzo es de entender cuál es el proceso de vivir y morir, no necesariamente en base a nuestras propias vidas, sino observando nuestras propias vidas y luego trayéndolas de vuelta. Entonces, es un proceso muy complicado de aprender, pero siento que tengo que aprender y en esencia, entender qué es la vida y la muerte. Pero vuelvo a todos los experimentos que estoy haciendo y veo la duración de los experimentos y son bastante finitos. Entonces, cuando miras los experimentos finitos y luego miras cómo es el tiempo en su expansión del universo y luego piensas en cómo se va a contraer y cómo será la vida entonces. Lo siento, me disculpo, pero necesito comprender esto tanto que consume todos mis pensamientos. Pero no entiendo por qué. ¿Por qué consumo mis pensamientos diarios con cosas que ni siquiera parecen ser relevantes para mí? ¿Estoy volviendo loco? Sinceramente hago esa pregunta. Mr. Keshe, no sé lo que estás tratando de explicar. Pregunta, lo siento. Me rendiré ahora mismo. Gracias. Te amo mucho. Mr. Keshe, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Pregunta. Hola, señor Keshe.
Soy Sebastián de Eslovenia. A mí me pasa algo similar, como ya lo mencionó el médico de Austria, excepto que a veces me pasa cuando me conecto a un determinado reactor dinámico estelar, excepto que no tengo miedo. Siento el plasma, el campo de plasma que me penetra y aleja mis bloqueos. La sensación es un poco ardiente, pero agradable cuando ocurre en mi cabeza. Pero también siento una ligera corriente de aire en el pecho. Por ejemplo, tengo una sensación de cataratas en los senos nasales y de repente desaparece y respiro cristalinamente y siento la energía y siento que no interactúa con el cuerpo, pero siento la conexión. Me pregunto si esto es peligroso. ¿Qué piensa de esta experiencia? Oigo una voz que viene de mi lado izquierdo, pero soy diestro. ¿Es posible que el alma reciba esta energía y la transfiera al cuerpo físico? ¿Por qué no hay aminoácidos en los GANs? Lo que me resulta interesante es que cuando veo a Mitra, la veo de un amarillo brillante por dentro, pero verde por fuera, porque la Tierra también es verde y este color verde representa el amor. Rick, así que hay algunas cosas, señor Keshe. ¿Pero tiene algún comentario al respecto, Mr. Keshe? Lo siento, mi micrófono estaba apagado. No, no hay problema. Algunas de las cosas que usted ve que ha escrito son, hemos visto con otras personas, con otros buscadores del conocimiento, en diferentes experimentos o ensayos. Y algunos sienten como si se absorbiera energía. Algunos ven que la comida llega a ellos o energía para vivir como alimento y lo sienten. Y no es anormal. Se entere de ese tipo de cosas. ¿Me escuchas? Porque he tenido una tos muy fuerte durante las últimas 2 semanas y estuve gravemente enfermo durante aproximadamente una semana o 10 días durante las vacaciones. Y conocí a un chico y sé que el chico venía de otra persona que estaba muy enferma y vino directamente de allí hacia mí y sentí la energía que entraba en mi cuerpo. Es como si sintiera la enfermedad de la persona que venía hacia mí. Sentí como una energía, era muy clara y ese día en cuestión de horas me sentí enfermo. Me hicieron pruebas, no hay virus, es una infección física. Todavía me escuchas toser. No hay COVID, no hay virus, no hay signos de gripe, nada. Es solo la transferencia de energía de otra persona. No me gusta esta persona en absoluto y es algo así como ya sabes, me vengo de ti, lo siento de esa manera y siento la transferencia de energía y siempre sentimos esas cosas, es simplemente como lo percibimos y como queremos estar conectados para ser absorbidos por él. Mucha gente se conecta a los sistemas y muchos sistemas de Magram y sistemas dinámicos, la gente se conecta por diferentes razones y esto es parte de la estructura más grande que podemos hacerlo físicamente y podemos hacerlo emocionalmente y podemos sentirlo que pasa a través de nosotros o que estamos conectados pasando a través de algún lugar. Y esto es normal para nosotros. Cuanto más nos acercamos a nosotros mismos, más conscientes somos de estas cosas, de la transferencia de energía o de recibir energía o de desprendernos de las fuentes de energía. Estaba explicando a un buscador de conocimiento muy recientemente. Recogí este proceso. No es un hábito viajar sin un cuerpo. Desde los 8, 9 o 10 años, tal vez antes. Tenía alrededor de 8 o 10 años. Siempre podía ver que dejaba el cuerpo y estaba ocupado con otras cosas. Y no podía encontrarme en la posición en la que me habían dejado. Podía ir a lugares. Mi apego a la fisicalidad era desapego de la fisicalidad. Porque recuerdo tantas veces, cientos de veces, que podía simplemente dejar la fisicalidad o llevármela conmigo a algún lado o quería hacer algo con ella. Pero luego aprendes como parte de la emoción. Se vuelve más realista cuando creces, más cercano a lo que eres, a la forma en que ves las cosas. Y como no tienes apego, te dicen que hablas sobre el futuro, pero en realidad ves lo que es tal como es. No tener miedo, eso creo que es la mejor parte. Regocijarse de que pueda ser parte de esa estructura es totalmente diferente. Esto es lo que dije muchas veces, incluso durante mi época de estudiante. Puedo recorrer la estructura de los átomos y puedo recorrer la estructura de los reactores nucleares y ver dónde está, como si fuera parte de ese neutrón. Neutrón que va a algún lado, para descubrir dónde está la cosa y qué necesita para colgarla y qué necesita para resolverla. Cuando diseñamos sistemas, es como si estuviera dentro del sistema.
No es algo que hago para ver qué sucede. Y obtiene la información, obtiene la sensación, obtiene la energía de ello. Es solo cuando confías en lo que entiendes y en lo que crees. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿puedes explicar por qué las personas se vuelven electrohipersensibles? ¿Alguna forma de cambiar el punto de inercia lejos de la interacción con la radiación electromagnética, tal vez con agua de gas u otras cosas? Gracias. Mr. Keshe, ¿puedes cambiar el entorno? Sí. Puedes cambiar el entorno de una manera muy diferente. Es la elección de los GANs. Hay ciertos GANs que pueden cambiar esta posición, sí. Es muy parecido a cuando le pones una ropa de PVC y te cargas estéticamente, o cuando caminas sobre una alfombra te cargas. Puedes cambiar muchas cosas mediante la recolección de GANs a tu alrededor o sosteniéndolos para que se descarguen. Tienes que observar qué entorno te da la carga y cuál es el componente del entorno, o te cargas emocionalmente internamente. Rick, ¿sería apropiada la pintura algún tipo de material GANS en la pintura? Mr. Casey, todo depende de cuál sea el entorno. ¿Ocurre en una habitación? ¿Ocurre en un edificio? ¿Ocurre en el pasillo donde sea que camines? Rick, ¿qué tal un aerosol que lleves contigo que cuando sientas que está siendo sometido pueda rociar con alguna radiación magnética antieléctrica? Mr. Casey, no es antieléctrico. Tienes que entenderlo. Los GANs llevan energía de plasma de campo magnético. Entonces, los cambias añadiéndole algo. Es como las mariposas que vende la Fundación Keshe. Pues los forramos todos nuestros teléfonos móviles, todos nuestros aparatos electrónicos están forrados con eso, porque absorbemos la energía que no se desea y lo hemos visto, interactúan. Las mariposas que vende la Fundación están construidas de una manera muy específica y están recubiertas de nanocristales de una manera específica. Y no es un sistema común que interactúa con estos campos. Puedes descargar en él, como decimos, pero de alguna manera se descarga de vuelta hacia afuera. Pero tienes que entender la razón de cómo es. Sé que muchos buscadores de conocimiento ponen esto, lo que usted llama las mariposas, debajo de sus almohadas, debajo de sus camas, y dicen que de manera totalmente diferente duermen. El patrón de sueño ha cambiado, entonces las noches agitadas que solían tener ya no están allí, porque alteras el patrón de los campos del entorno. Muchos buscadores de conocimiento solían ponerlos debajo de las sillas, se sientan en sus oficinas y cambia la atmósfera y el entorno, porque ha sido construido de esta manera. Es una combinación de recubrimiento de nanocristales y de GANs, lo que crea ese entorno. No es un sistema común como lo llaman ustedes. Entonces tal vez necesites crear algo así para ti. Pregunta, ¿los GANs producen iones negativos, Mr. Keshe? No. Pregunta, ¿tienen generadores de iones negativos para ayudar a limpiar el aire? Y Mr. Keshe, no, Rick. Tenemos dispositivos de la Fundación Keshe que son para el aire, para acondicionarlo. ¿Sería útil para eso? Mr. Keshe, pueden cambiar el ambiente, pero no mires el ion. No creo en el ion, lo que sea, a menos que antes lo hiciéramos, lo hacíamos ion positivo o ion negativo. Depende cómo lo mires, es un... Rick, hablaste sobre oxígeno positivo, perdón, oxígeno negativo. En algún momento creo que lo era, oxígeno negativo. Mr. Keshe, sí, lo hicimos con el ejército chino, ahora se usa ampliamente en el ejército chino. Rick, no es una cuestión de iones negativos, eso es diferente. Lo negativo, Mr. Keshe, es diferente, es diferente. El material no está en posesión de los buscadores de la Fundación Keshe. Es una combinación de materiales diferentes. Trabajamos en eso durante bastante tiempo con el ejército chino, justo antes del coronavirus, y ahora se ha convertido en una invención china, una receta secreta militar que es de la Fundación Keshe. Los chinos nos han traicionado algunas veces de esta manera, especialmente el ejército chino. Entonces, si pues hay ciertos materiales que cuando haces GANs con ellos, en conjunto con el medio ambiente, sí lo hacen. Puedes crear condiciones de bienestar y sentirse mejor, una mejor respiración, porque lo desarrollamos, lo probamos. Llegó a nosotros del ejército chino con los grupos de mineros del gobierno militar chino
y les hice estos GANs y originalmente podían medir este ion positivo o negativo. Depende de cómo lo midas y en cajas como cajas de zapatos y luego cajas más grandes y luego pintaron una habitación con él. Lo probaron, lo cambiaron, hicieron un edificio con él y lo probaron. Y luego dijeron, el gobierno chino no puede usar tecnologías que son de afuera, tiene que convertirse en un invento chino. Y entonces lo cambiaron, lo hicieron desaparecer. Y luego nos invitaron a una cena con un número de defensa militar china y otras personas en la habitación dando la cena de alguna manera. Como dije, nos pusieron en la cara. Luego un caballero, después de la cena, se levantó y dijo, oh, caballeros, están fumando, ¿ven humo? Aire fresco. Esta es la nueva tecnología, la hizo el señor Keshe y el ejército chino la robó. Literalmente había 20 oficiales militares chinos fumando, pero afuera estaba claro como la luz del día. Y este es el comportamiento de una nación. Y ahora, debido a que China tiene la creencia de que lo que se hace desde afuera tiene que ser robado para convertirse en un producto militar chino, que ellos puedan utilizarlo y se ha convertido en su hábito. No colaboran contigo si eres extranjero, te lo roban. Y luego le ponen una versión china. Y entonces se convierte en un, como ustedes lo llaman, descubrimiento chino. Lo he visto algunas veces. Y este ion positivo y negativo es uno de ellos. Nunca consideres trabajar con las naciones que se comportan de esa manera, en ese nivel. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. ¿Podría decir que el éxito de Jesús en la transmutación se debió a que nació a través de la interacción de los campos de la creación en el vientre de su madre virgen y no a través de su fertilización por José? Pregunto. ¿Por qué ninguno de sus apóstoles logró la transmutación? Mr. Keshe. Creo que es el momento adecuado del año para hablar de ello, pero en cierto modo es algo que hay que hacer, como se dice, lo he explicado muchas veces en enseñanzas a lo largo de los años. Hay dos puntos que hay que recordar cuando se habla de Jesús. Uno es Jesús en un hombre y el otro es Jesús que está formado por el Vaticano, por el cristianismo. Y luego, si se habla de Jesús, es un nombre, estamos hablando del nacimiento virginal y de la muerte, simplemente se remonta a la esencia de la creación del tiempo histórico. Luego, en la versión del Vaticano se adopta para adaptarlo, para convertirlo en, ¿cómo se llama? Un santo o lo que sea, un profeta. Y entonces, hazlo, puede manifestarse y desaparecer desde el mismo punto y lugar. En parte de la tecnología de defensa, muchas cosas no encajan, simplemente porque se hace. Y Jesús, como hombre, como humano, a través del punto del dolor, como uno de nuestros buscadores de conocimiento acaba de decir en la sesión, llega al punto de pánico y regresa porque ve la expansión. Y al pasar por eso puedes intentarlo, transmutar. Esto lo hicieron otros antes de Jesús, no es exclusividad de Jesús. Y todos podemos hacerlo. Y ahora de alguna manera se nos está enseñando en masa que si lo entienden y aprenden, todos pueden hacer lo que hizo Jesús, porque fue solo una transmutación. Puedes hacerlo en el punto de dolor o puedes hacerlo por placer de control. Y si desencadenas un cierto punto en el punto de dolor y entiendes cómo lo haces, se produjo esto. ¿Me ves ahora? ¿No me ves ahora? Y podemos hacer lo mismo, literalmente entendiendo la ciencia de esto. Como los animales cambian de color, los camaleones y los animales extienden o reemplazan una parte de su cuerpo. No podíamos entenderlo, ahora lo entendemos, cómo lo hacen. La ciencia es muy clara y si podemos replicarlo, podemos hacerlo. Y así es como nos crece un dedo del pie. Y así es como se creó el cerebro de Naomi. No lo implantamos, creamos un entorno que el cerebro produjo, se reprodujo a sí mismo. No era farmacéutico, no era plasmático, simplemente creamos un entorno de campo.
Y entonces depende de si lo haces en la dimensión de la emoción. Puedes hacerlo, transferirlo a la fisicalidad y desaparecer y aparecer. O si lo haces en la dimensión de la fisicalidad, puedes cambiar de color, extender tus brazos y lo que sea. Como dije muchas veces antes, todos tenemos dentro de nosotros tecnología o conocimiento o información en nuestro ADN, que si nos amputaran un dedo crecería. Pero en el fondo de la mente se han creado muchas cosas para bloquearlo. Algunas personas pueden hacerlo, ahora científicamente podemos hacerlo. No ves ninguna infección, no ves ninguna irritación, no ves ningún dolor y simplemente el dedo crece, el dedo del pie simplemente crece. Creas un entorno, te ocupas de un plasma, no te ocupas de la dimensión de lo físico. Y puedes hacer cualquier cosa en la dimensión de la energía. Tienes que darte cuenta del poder de nuestra emoción. La creamos nuestra propia ELA, creamos nuestra propia esclerosis múltiple, creamos nuestro propio cáncer. Con nuestra propia emoción creamos amor y damos nuestra vida por él. Con nuestra propia emoción damos vida a un niño y lo protegemos con la dimensión física. Entonces, es como si controlamos esta emoción. Y lo positivo o negativo, o positivo para nuestra propia emoción, para nuestra propia comprensión de nuestra propia vida. ¿Alguna otra pregunta o lo dejamos así? Pregunta. Mi pregunta es, ¿podemos decir que hay una relación entre el virus en el cuerpo o la activación de un virus existente en el cuerpo y el periodo en que estamos bajo presión o confusión o felicidad causada por el comportamiento de los demás? Mr. Keshe, ¿qué? Pregunta. Cuando estamos bajo presión, confusión o infelicidad debido al comportamiento o situación de los demás, podemos contraer un virus o hacer que el virus existente se active en nuestro cuerpo. Mr. Keshe, sí, puedes crear un virus en cualquier momento. Pregunta. ¿Y está relacionado con esta supresión de los entornos? Mr. Keshe, ¿podría ser la alegría del entorno? No necesita ser supresión. Es como lo vemos y cómo lo percibimos. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Los virus son un paquete de energías y cómo se manifiestan. Pregunta, ¿puedes decir si una persona hace o dice algo muy negativo y sorprendente, podemos estar preparados para contraer una bacteria o un virus? Mr. Keshi, puedes contraer un virus emocional si quieres llamarlo así, porque toca tu emoción y entonces crea ciertas cosas. Así que como ves y entiendes esa energía que recibes en ese punto o en eso a través de esa emoción. Pregunta, ¿qué quieres decir con emoción? Mr. Keshi, la emoción crea campos y los virus son una colección de campos. A veces siempre he dicho que los virus emocionales son peores que los virus reales del mundo, porque los construyes internamente y están hechos a medida para nosotros. Pregunta, gracias. Hermoso, muchas gracias. Escribí en el chat que el nivel de la enseñanza, especialmente hoy y la semana pasada, nos está llevando a la verdad de actuar bien, hacer el bien y hablar el bien y pensar bien. Porque solo lo que creamos regresa a nosotros. Y entonces no hay nada oculto, nada extraordinario, no hay misterio. Es solo que para mí fue claro que esta verdadera enseñanza de Zoroastro era verdadera como forma de vida. Para mí fue así. Muchas gracias. Mr. Keshe, muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Lo dejamos así. Como dije, anunciaron la reserva para las próximas 3 sesiones, los próximos 3 meses, después del próximo viernes. Y nos gustaría, como siempre, que haya un número muy limitado de personas para que podamos ver el resultado. Comprendan que la enseñanza va en la dirección de lo que llamamos preparar al hombre para el próximo ciclo de apertura del hombre en el espacio y la apertura del hombre a la aceptación de otras vidas y decisiones en la vida en el universo. Estamos abriendo la puerta para que el hombre se convierta en parte de la comunidad universal. Pero no olviden que la comunidad universal no está más allá de los espacios de este planeta. Están dentro del espacio de este planeta. Están dentro y siempre pensamos que tenemos que salir para alcanzar y encontrar. Ya nos han encontrado y nos han alcanzado. Y eso es parte de la totalidad de la enseñanza.
Acabo de ver que Rick ha puesto un aviso. Pueden seguir las discusiones que iniciamos sobre lo que llamamos X. Se llama Merante Keshe o está en x.com raya inclinada Merante Keshe. Y comenzamos, como dije, a interactuar con líderes mundiales de una manera diferente y especialmente con la administración estadounidense. A medida que ponemos las cosas en público y privado y comenzamos a iluminar a nivel mundial las enseñanzas públicas. Trate de unirse a X también y presentarle a los demás porque los temas en los que interferimos e interactuamos con cierta cantidad de personas, específicamente lo que pensamos que es para el beneficio de la raza humana o los avances de la paz. Y comenzamos a enseñar ampliamente en este canal. Luego, la Fundación Keshe, como la llaman, reemplaza la enseñanza de la Fundación Keshe. Como nota, los artículos que publico son diferentes a los que escuchas o ves en otros chats, como lo usamos como parte de la enseñanza y la iluminación y puede unirse para ver y escuchar. Como dije, uno de los retrasos en un par de minutos esta mañana fue responder al presidente Trump en una de sus entradas. Y sabemos si tenemos las líneas directas con estas personas. Queremos que se sepa públicamente cuál es nuestra posición, dónde estamos y cómo es. Lo suficientemente interesante que en el perfil, lo que vi, agregaremos cosas que te sorprenderán porque el perfil ha sido cambiado. Intentamos mantener los chats que solíamos tener. La mayoría afirma que será una línea gratuita Facebook y YouTube. Trajeron muchas restricciones. Si lo mantienen abierto como está, se compartirá mucho conocimiento, muchas de las tecnologías avanzadas que ustedes llaman. Serán compartidas por los líderes mundiales de muchas maneras. Si el canal de comunicación permanece abierto, seremos muy directos sobre lo que hablamos y cómo expresamos nuestra opinión. Y gradualmente surgirán muchas cosas en la enseñanza que ya escucharon antes. Se enseñarán en este canal. Intentamos mantenerlo muy activo y sabemos cómo responden los gobiernos a estas cosas. Especialmente sabemos que el liderazgo iraní está en la línea en cada enseñanza. El liderazgo chino observa muy de cerca lo que distribuimos sobre el conocimiento y sobre la forma en que vemos que trabajamos. Lo mismo ha sucedido con los estadounidenses y lo mismo con los chinos. Y haremos todo lo demás como consideremos adecuado para beneficiar el proceso de paz. Muchas gracias por esta semana y esperamos reunirnos la próxima semana y agregar más conocimiento. Muchas gracias, Rick. 572, Taller de Buscadores de Conocimiento del 9 de enero de 2025. Gracias a todos por estar y ser parte del alma de la paz.